Queridos estudiantes, esta es la primera guía tutorial para que ustedes puedan elaborar su mapa conceptual para la tarea del fin de semana que ha sido encomendada para el desarrollo de sus objetivos de aprendizaje del ABP. Vamos a comenzar con una interesante analogía. Para preguntarles a ustedes, cuando quieren visitar Sipe desde Cochabamba, ¿cómo ustedes pueden llegar a su destino? Entramos a nuestro Google Maps y vamos a determinar las calles más pequeñas o las calles más troncales. En este caso, la avenida Blanco Galindo. También tenemos determinaciones como Colcapirua, Quillacollo, Pinto y la finalidad que es Sipe. Entonces, queremos hacerles notar la gran necesidad del uso de esta técnica, pero utilizando elementos grandes. En este caso, para irnos de Cochabamba a Sipe, vamos a determinar nuestro recorrido a partir de lugares grandes, ¿no? En este caso, Colcapirua, Quillacollo, Vinto y Sipe. No lo vamos a determinar, es así, de las calles aledañas. ¿Para qué les estamos queriendo hablar de esta manera? Para que nosotros podamos determinar de un principio qué es un concepto. Muchas veces tenemos la confusión de hacer la definición correcta de lo que es un concepto. ¿Qué es un concepto? Es un elemento lógico que resulta de la abstracción de las características esenciales de un objeto, conjuncionadas en un término. Es el nombre de las cosas. En gramática es el sustantivo y adjetivo. En realidad, ¿qué es concepto? Es un término que vamos a utilizar fundamentalmente en el desarrollo de un mapa conceptual. Vamos a hacer esta diferencia importante entre concepto y definición, que es un gran error que siempre manejamos en el pregrado. ¿Cuál es esta diferencia? El concepto, como hemos dicho, ya es un término, nombra, indica, señala, no afirma ni niega, son sustantivos. ¿Y qué es una definición? Es la descripción explícita de las características de un concepto. Entonces, vamos a decir que un concepto y una definición son términos sí relacionados, pero no son lo mismo. Vamos a caer en cuenta de manera mucho más sencilla con un ejemplo de nuestro cotidiano vivir. ¿Qué es lo que ustedes ven frente a sus pantallas? Evidentemente es un árbol. Este es un concepto, es un término que determina algo. En este caso tenemos 3 ejemplos de árboles, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es la definición? Habíamos dicho que si bien estos términos sí se relacionan, pues no son lo mismo. El concepto en este caso es el árbol. ¿Y cuál sería la definición? Es la planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Esa es la definición. Para tener claro, vamos a determinar que concepto es el nombre de las cosas y la definición es su explicación. ¿Quién es la persona que ha comenzado con el desarrollo de este organizador gráfico? Es el señor Joseph Novak. Joseph Novak define un mapa conceptual como una representación gráfica de conceptos y sus interrelaciones. Es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Y por último, es una estrategia para organizar los contenidos objeto de aprendizaje. Entonces, queridos estudiantes, como ustedes recordarán en su pregrado, en el colegio, muchas veces hemos trabajado esta técnica que es la realización de un mapa conceptual. Pero ¿cuántas veces lo habremos hecho de manera correcta o cuántas veces habremos utilizado mal esta técnica? Es el objeto del programa poder trabajar juntamente a ustedes en el desarrollo correcto de un mapa conceptual. Para comenzar con esta parte vamos a determinar que existen 3 componentes esenciales para el desarrollo de un mapa conceptual. El primero, que ha sido razón de la primera parte de explicación, que son los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Como habíamos dicho, palabras o términos que hacen referencia a hechos, acontecimientos, objetos e ideas. En este pequeño ejemplo tenemos
la Tierra es un planeta. ¿Cuáles son los conceptos? Tierra y planeta. En el segundo componente que tenemos son las palabras de enlace fundamentales en un mapa conceptual. Mapa conceptual que no tiene palabras de enlace no es mapa conceptual. Las palabras que sirven para unir dos conceptos pueden ser verbos, artículos, preposiciones. En este caso dice, el sistema solar está compuesto por planetas y satélites. Tenemos como palabras de enlace en este pequeño texto, él está compuesto por y. Y como último componente tenemos a las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son los enunciados que resultan de la unión de dos o más conceptos mediante palabras de enlace. ¿Cómo se representa un mapa conceptual? Vamos a tener tres componentes fundamentales para desarrollar un organizador gráfico como es un mapa conceptual. Se va a hacer uso de elipses o rectángulos. Si bien conocemos muchas figuras geométricas, nosotros vamos a estandarizar un poco nuestros mapas conceptuales con estas. El segundo componente son las líneas que nos van a unir ya sean las elipses o los rectángulos para representar las palabras de enlace. Y por último tenemos las flechas. En caso necesario se utilizan las flechas para no volver a repetir un concepto, o sea, para enlazar de manera directa de un concepto a otro y no hacer un mapa conceptual más grande. ¿Cómo se construye? Otra vez se movió. ¿Qué elementos componen un mapa conceptual? Los mapas conceptuales tienen tres elementos que son fundamentales para su construcción. Los conceptos, que ya los hemos explicado, queda claro que los conceptos son términos, son palabras que hacen referencia a hechos, acontecimientos, objetos e ideas. En este pequeño ejemplo que tenemos acá, nos dice, la Tierra es un planeta. ¿Cuáles son los conceptos Tierra y planeta? El segundo componente de un mapa conceptual son las palabras de enlace fundamental. Mapa conceptual que no tiene palabras de enlace no es un mapa conceptual. Estas palabras sirven para unir dos conceptos que pueden ser verbos, artículos o preposiciones. Como mostramos en este pequeño ejemplo, el sistema solar está compuesto por planetas y satélites. ¿Cuáles serían las palabras de enlace? Él está compuesto por y. Y como tercer componente fundamental de un mapa conceptual tenemos las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son enunciados que resultan de la unión de dos o más conceptos mediante palabras de enlace. Haciendo un imaginario, vamos a ver un resultado de un mapa conceptual con la unión de muchas proposiciones dependiendo del contenido que vayamos a trabajar. Como dijimos, las proposiciones son la unión de varios conceptos mediante palabras de enlace. ¿Cómo se representa un mapa conceptual? Evidentemente, nosotros podemos comprender que existen muchas maneras de hacer esta representación, pero para poder estandarizar un poco dentro del programa, vamos a solicitarles que trabajemos con figuras geométricas determinadas. Como primer punto, vamos a pedirles que trabajen con las elipses o los rectángulos para los conceptos. Como un segundo punto, vamos a solicitarles que trabajen con las líneas para las palabras de enlace. Y como un tercer punto, vamos a trabajar las flechas siempre y cuando sea necesario, en el aspecto de que nosotros utilizamos las flechas para no volver a escribir un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo necesito repetir un concepto, lo que puedo hacer es enlazarlo mediante una flecha al concepto a trabajar y no generar un mapa conceptual más grande. ¿Cómo se construye un mapa conceptual? Si ustedes bien recuerdan, muchos de nosotros habremos tenido una experiencia de trabajar de manera muy desordenada un mapa conceptual y no así como se debe determinar con conceptos. Pues vamos a tomar en cuenta tres aspectos importantes para la generación de un mapa conceptual. El primero, que es la identificación. ¿Qué voy a identificar? Los conceptos más relevantes del tema. El segundo punto es ordenar.
¿Qué vamos a ordenar? Los conceptos de acuerdo a su importancia o centralidad en el tema y a las relaciones existentes entre ellos. A esto se llama también jerarquizar los conceptos. Es por eso que cuando nosotros imaginamos un mapa conceptual, partimos de una idea central a nivel de una jerarquía. Hay que hacer una jerarquización, que es un punto muy importante. Y por último vamos a proceder con la representación del mapa, inscribiendo los conceptos en elipses y estableciendo relaciones a través de líneas y palabras enlace. Los conceptos más generales suelen colocarse en la parte superior. Vamos a hacer una práctica real de cómo generar un mapa conceptual. Tenemos en el extremo izquierdo de su pantalla un pequeño contenido donde dice: por estrategias de enseñanza entendemos, entonces, un conjunto de actividades técnicas y medios cuya planificación se realiza de acuerdo a las necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se persigue y la naturaleza de las áreas y cursos. Todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el aprendizaje. Acabamos de decir que el primer punto a trabajar para la generación de un mapa conceptual es la identificación. ¿Qué vamos a identificar? Los conceptos más importantes del contenido. Como ustedes están pudiendo evidenciar en su pantalla, vamos a puntearlos de el principio al final. Después de haber identificado, vamos a pasar al segundo paso, que es el ordenar. ¿Para qué vamos a ordenar? Hemos indicado que necesitamos hacer el orden para dar la jerarquía. O sea que tenemos que trabajar de lo más importante a lo menos importante. Vamos a trabajar en este momento la jerarquización del texto presentado. Tienen como primer concepto fundamental estrategias de enseñanza. Y vamos a jerarquizar de la siguiente manera: conjunto, actividades, técnicas, medios. Planificación, necesidades, objetivos, naturaleza. Área, curso. Finalidad, efectivo, aprendizaje. Como ustedes pueden ver, la relación entre la identificación y el ordenar son los mismos términos, solo que le hemos dado una jerarquía para nuestro mapa conceptual. Por último, vamos a hacer la representación. Ahí tienen ustedes en el extremo izquierdo de la pantalla toda nuestra jerarquización trabajada anteriormente, y lo único que vamos a hacer es vamos a usar las elipses o los rectángulos, las líneas para las palabras de enlace, las palabras de enlace misma, y vamos a generar nuestro mapa conceptual a partir del pequeño texto presentado anteriormente. Es así que juntamente a nosotros ustedes están evidenciando la generación de este pequeño mapa conceptual. Acá tenemos como un ejemplo un mapa conceptual del mapa conceptual. Pueden revisar ustedes los conceptos, las líneas de enlace, pero en este caso tenemos algo muy especial, que es la flecha. En este caso estamos utilizando la flecha para no volver a poner el término conceptos acá abajo y generar un mapa conceptual más grande. Hasta este momento hemos generado probablemente nuevo conocimiento, pero para poder nosotros tener un buen aprendizaje, vamos a hacer unos ejemplos para ser analizados. Tenemos como primer ejemplo este mapa conceptual. ¿Qué les parece? ¿Estará bien elaborado? ¿Tiene los elementos que tiene un mapa conceptual? Evidente. Tiene las elipses, tiene los rectángulos, tiene las palabras de enlace, tiene las proposiciones, que son muy importantes, pero lo que está errado es el uso de las flechas. No podemos usar flechas, tenemos que usar líneas de enlace. Este es un pequeño error. ¿Qué les parece este otro mapa conceptual? Evidente. Muchos dirán, esto no es un mapa conceptual. ¿Y por qué? Porque si algo importante hemos hablado en esta presentación es que el mapa conceptual debe tener jerarquía. Y en este caso, ¿qué tenemos? Ideas radiantes. Además de tener
ese orden de ideas radiantes están representadas por flechas las líneas de enlace. Si hay palabras de enlace, pero no corresponde a un mapa conceptual. Si tendré algunos dibujos, podríamos hablar de un mapa mental. ¿Qué les parece este otro ejemplo? ¿Será un mapa conceptual? ¿Quién dice que sí? Pues no, chicos, les comento de que este no es un mapa conceptual por una gran y llamativa razón. ¿Ustedes ven conceptos o ven definiciones? Exactamente, estas son definiciones que no son necesarias en los mapas conceptuales. Muchas veces se trabajan definiciones en mapas conceptuales y es por eso que los mapas conceptuales son muy cargados y no son útiles para un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué más les llama la atención? Que acá no tenemos palabras de enlace. ¿Qué les parece este otro? Evidentemente, como varios ya se han dado cuenta, no estamos utilizando conceptos, estamos utilizando definiciones. Muy bien, chicos, ya están determinando cuándo se desarrolla un buen mapa conceptual. En este caso, ¿qué les parece? Nuevamente se está utilizando las flechas en vez de la línea de enlace. Y este otro está realizado de manera vertical, no hay una jerarquía, no está determinada una jerarquía y la principal característica, bueno, una de las principales características del mapa conceptual es la jerarquización y este mapa no lo cumple. Muy bien, chicos, entonces, para la siguiente unidad ustedes van a tener una tarea muy interesante de incluir este tipo de técnicas dentro de una secuencia didáctica. Muchos estarán preguntando, ¿y los organizadores gráficos y específicamente el mapa conceptual, en qué momento va a poder ser implementado en el desarrollo, ya sea de una clase o de una unidad de aprendizaje? Pues acá nosotros les estamos presentando un pequeño ejemplo solo para que se vayan familiarizando de cómo se trabaja en una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica tiene 3 momentos principales, el inicio, el desarrollo y la finalización, y ustedes pueden evidenciar en su pantalla el uso del mapa conceptual en estos 3 diferentes momentos con esas sugerencias y acá van a intervenir tanto docentes como estudiantes. Nuevamente recalcarles que esto está proyectado para la tarea también de la siguiente clase porque la generación de mapas conceptuales va a ser muy importante para la aplicación dentro de una secuencia didáctica. Esperamos haber disipado muchas dudas y esperamos excelentes trabajos con la realización de mapas conceptuales. Gracias.